No hay una cosa más dolorosa que sentirse que no tenemos papá y que no tenemos mamá. Porque siempre, ¿verdad?, pensamos que, como decía al principio, llegamos a nuestra casa, allí está mami, sabemos de esa confianza de que si no hay comida ella va a preparar. Que si no hay cama, le agarramos la almohada de ella y nos tiramos en su cama y ahí dormimos. Y siempre tenemos esa seguridad de que en nuestra casa hay ese balance donde nos sentimos seguros, esa seguridad. Pues Esther fue quitada de sus padres. ¿Con qué propósito? Que luego llegara al palacio, para que ella se convirtiera en la persona que Dios utilizó para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia en ese tiempo. ¿Sufrió Esther? ¿Cómo no tiene que haber sufrido Esther? Y si por ahí seguimos mencionando, vemos a Job, el hombre que se considera ante los ojos de Dios más justo, que no había razón ninguna por la cual tuviese que sufrir, mas sin embargo Dios permitió que él pasara un proceso duro de enfermedad, donde le fue quitada a su esposa, sus hijos, su riqueza, sus reses, su finca, su todo. El Señor se lo quitó porque quería que Job viera y se detuviera a mirar un detalle en su corazón que Dios no quería allí. Algo había en su corazón que cuando usted lee el libro de Job se da cuenta que él tenía hasta su propio orgullo de saber que era tan bueno, de saber que era tan justo, pero qué justo soy. Y el Señor no quería eso allí, y el Señor permitió ese sufrimiento y que él pasara por toda esa etapa para que él pudiera ver qué era lo que realmente el Señor quería en su vida. Así que muchas veces cuando nosotros pensamos que estamos perdiendo, ganamos. Amén. Muchas veces cuando nosotros pensamos que estamos muriendo, estamos viviendo. Amén. Por eso la palabra dice, porque para nosotros los cristianos el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con el Señor siempre ganamos. Amén. Siempre ganamos. Aleluya. Aún en las situaciones difíciles. Y en esa semilla de trigo, ¿verdad?, que hablamos al principio, no produce a menos que no sea sepultada. Esa semilla de trigo, cuando la vemos en el modelo de Jesús, vemos que si no hubiese muerto el Señor, sin ese sufrimiento, sin esa muerte, entonces usted y yo no hubiésemos podido encontrar la salvación y recuperar, ¿verdad?, la salvación y la reconciliación con nuestro Señor. Sin esa salvación, nosotros no estuviésemos gozando ahora mismo, ¿verdad?, de ese final que nos espera, que aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, que muchos estamos viviendo en estos momentos, sabemos que veremos a nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Redentor vive, y sabemos que Él no se va a quedar dado, porque nos darán y nos darán, pero el Señor no se queda dado, ni deja que a los cristianos se queden dados, ¿sabe? Él siempre saca la mano por cada uno de nosotros, y sabemos que los que buscamos a Dios, sin esa muerte del Señor, nuestra esperanza hubiese muerto. Así que para nosotros, si lo analizamos bien, las muertes pueden significar muchas cosas, ¿verdad? Hay experiencias que pasamos donde pueden significar muerte en nuestra vida. Hay cosas inesperadas que nos llevan a un sufrimiento que nosotros no estábamos preparados para llevar, que conllevan un tipo de muerte del cual nosotros hablamos hoy. Porque el sufrimiento nos consume, el sufrimiento nos vuela la cabeza, el sufrimiento nos quema el cerebro, el sufrimiento pensamos que nos va a volver locos. Pero cuando nosotros, en vez de pensar que nuestra vida va a morir y que nos vamos a volver locos, aprendemos a mirar el sufrimiento desde otra perspectiva, Sí, Señor. vamos a tener la mayor ganancia. Hace poco nosotros pasamos por una situación allá, y siempre desde el principio le dije al Señor, no podemos escapar de este proceso. Hay que vivirlo desde el principio hasta el fin. Porque nosotros como que somos a veces un poco escapistas, ¿verdad? Queremos traspasar los procesos para no tener que vivir ciertas experiencias, cuando muchas veces lo que está provocando Dios
realmente es que esa experiencia nos quebrante para que entonces el perfume que hay dentro de nosotros surja. Para que el olor a nardo que hay dentro de ti, dentro de mí, salga. Y el frasco tiene que ser roto. Y el Señor lo ha estado provocando. Ahora, por cada experiencia dolorosa que nosotros tenemos, si lo aprendemos a ver como una oportunidad de crecimiento para nuestras vidas, aprendemos a ver lo que Dios quiere decir en nuestros corazones. Una de las muertes que trae, ¿verdad?, de las maneras erróneas en que nosotros vemos el sufrimiento es que nos aislamos, nos automarginamos. Y eso nos conduce, ¿verdad?, a una pasividad y a una negación donde no sentimos alivio de nadie ni queremos el consuelo de nadie. Y usted y yo sabemos que en la congregación se mueve el Espíritu Santo. A través del abrazo que te da Tata, tú recibes consolación. A través del abrazo que ella le da a Tata, ella recibe consolación. Y a veces nosotros, cuando estamos viviendo procesos, caemos en una autonegación y entonces en vez de venir a buscar el consuelo de Dios, a donde tenemos que venirnos a buscar, nos aislamos y nos retraemos y cada vez nos vamos más lejos. ¿Y qué quiere el enemigo con eso? Que tú te llenes de ansiedad, que tú te llenes de rebeldía, que tú te llenes de sentido de culpabilidad, porque el enemigo le encanta hacerte sentir culpable de lo que pasó, de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, y te hace una novela aquí en la cabeza, y cuando tú vienes a ver, te quedas solo allá en el monte trepado y te vuelves loco. Pero cuando te vienes a la casa del Señor, a buscar de parte de Dios, Señor, ¿en qué tú quieres que yo crezca? Como decía el hijo. Yo quiero menguar para que tú crezcas. De este proceso yo voy a aprender. Y a veces hay que llorar lo que hay que llorar. Y hay que gemir lo que hay que gemir. Y hay que irse de la presencia del Señor porque hay que irse delante de la presencia del Señor. A veces nos venimos a los cultos, el Señor nos toca. Y como tenemos todavía el orgullo aquí, de pie, no queremos venir al altar porque no queremos que el hermanito me vea arrodillado allí. Y no queremos que venga el diácono y nos ponga las manos. Y no queremos que nos unjan con aceite. Y perdemos los beneficios que tiene el Señor para nosotros. No podemos perder. El Señor pasó por un Getsemaní. Usted sabe, usted se imagina todo lo que el Señor tiene que haber pensado en ese tiempo en el Getsemaní. Cuando Él decía, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo, pero que sea hecha tu voluntad. Dice la palabra que Él fue quebrantado en todo. Sí, Señor. Y si es en todo, es en todo. Él se tiene que haber puesto ansioso. Él le tiene que haber dado miedo. Él le tiene que haber dado depresión. Él le tiene que haber tenido dudas. Él tiene que haberle pedido al Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. O como nosotros muchas veces decimos, Señor, ábrete tierra y trágame. Queriendo, porque la palabra dice que Él fue tentado en todo. Y en todo es en todo. Tiene que haber vivido las mismas angustias y situaciones que tú y yo pasamos cuando estamos sufriendo. Las mismas dudas que tú y yo pasamos cuando estamos sufriendo. El mismo temor, el mismo miedo, la misma angustia, el mismo llanto. La misma desesperación que tú y yo vivimos cuando pasamos por una crisis. El Señor las pasó por ti. Antes de que esa semilla muriera. Pero esa semilla tenía que morir. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, del 36 al 42. Primera de Corintios, capítulo 15, del 36 al 42. Y dice la palabra del Señor. Necio, mira cómo nos recibe el Señor, cómo nos dice la palabra, necio, lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta, y Dios le da un cuerpo a su voluntad. A cada semilla un cuerpo peculiar.
No toda carne es igual, sino que es la carne de los hombres más la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces, o sea que son semillas diferentes. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro es de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro es el de la luna, otro de las estrellas, y una estrella difiere a otra en su resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, pero resucita incorrupción. O sea que cada uno de nosotros tenemos una semilla diferente que ha de morir, y ha de morir porque lo que va a resucitar va a ser incorruptible. Amén. O sea, en otras palabras, aunque usted y yo tengamos 20,000 de defectos, cuando nosotros hacemos morir esos defectos, lo que resucita de allí es incorrupción. Gloria a Dios. Algo agradable delante del Señor. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que pasar por ese proceso de muerte. Usted sabía que hay muchas semillas, como dice aquí la palabra. Hay semillas en nuestra voluntad. Hay semillas en nuestras costumbres. Hay semillas en muchas veces en lo que creemos culturalmente. Semillas en lo que nos enseñaron. Y lo tenemos allí latente. O sea que hay muertes que nos llevan a nosotros a pasar por ese proceso personal, donde ese proceso se compara con el mismo Getsemaní que acabamos de hablar, que pasó el Señor en el proceso cuando Él tuvo antes de morir. Y una de las cosas, yo le voy a mencionar por lo menos 5 cosas que el Señor y que nosotros tenemos que confrontar, y que el sufrimiento muchas veces nos lleva a nosotros a reflexionar sobre ellos, donde nosotros podemos adquirir grandes enseñanzas. Una de ellas es nuestras emociones. Es una tristeza de muerte que vemos. Se suman todos los sentimientos cuando nuestras emociones son tocadas. Se suman muchos sentimientos de rechazo, de abandono, de inseguridad, de miedo y terror. Y los que vivimos esas etapas críticas en nuestra vida, sabemos que eso son cosas, lo que hemos tenido depresión en algún momento, sabemos que son cosas que salen a relucir. Que aunque quizás la depresión sea por alguna razón que desencadenó en la depresión, que no tenga que ver con ninguna de estas cosas, siempre cuando un depresivo padece depresión, estas cosas salen a reducir. Sale a reducir el rechazo. Allí empieza a salir de donde tú saliste. ¿Qué pasó en casa? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? Lo que me dijo mi hermana, lo que me hizo fulana, lo que me empieza a salir todo. Todo sale a flote. Y es una excelente oportunidad que Dios nos da para nosotros trabajar con ciertas áreas que quizás tenemos escondidas y el que Dios ha querido sanar hace tiempo. Y si no te hace pasar por ese sufrimiento, tú no tocas esa área en tu vida. Otra de las cosas que nos confronta el sufrimiento es que nos encuentra con nuestra soledad, ¿verdad? Lo vimos en el Señor en Mateo 36, 38, que decía: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo dejaron solo. Se quedaron dormidos y dejaron el Señor solo. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que a pesar de que el Señor mismo le pidió que se quedaran velando, era algo que tenía que pasar. Era un proceso de soledad que el Señor tenía que experimentar. Pero como dice la palabra, fue tentado en todo. Por eso es que Él sabe cuando tú te sientes solo. Por eso es que Él sabe cuando tú te sientes rechazado. Por eso es que Él sabe lo que tú sientes cuando eres señalado. Él conoce cuando te vituperan, cuando te injurian, cuando dicen cosas, dan falso testimonio de ti. Cuando son injustos contigo, Él sabe lo que tú sientes perfectamente, porque Él lo pasó.